Que hablemos de comunicación. Una vez más, hablemos de comunicación. Hablemos de la necesidad de mejorar la comunicación en nuestras familias, hermanos. Hablemos de la necesidad de mejorar la comunicación en nuestras familias. Espero haya hecho alguna tarea práctica por ahí entre semana. Ese es el principio que tenemos que considerar. Necesitamos mejorar la comunicación para mantener la armonía familiar. Y al mantener la armonía familiar por medio de mejorar la comunicación, hermanos, sin duda alguna que estaremos formando familias sólidas. Estaremos formando familias sólidas si nos dedicamos a la tarea de mejorar la comunicación, hermanos, de mantener la armonía en la familia. Parecerá increíble, pero yo creo que hay hogares en nuestro país que hay padres que no saben ni cuándo cumple años su hijo y no saben ni cómo se llama. El nombre completo de su hijo no lo sabe. Hay familias en antaño, y quizá no generaciones muy atrás, que registraban a los niños y el papá no sabía ni cómo la mamá le había puesto al niño. Hay veces que ni la mamá sabía cómo le había puesto, porque la del registro le puso un nombre ahí, porque ellos ni sabían cómo le iban a poner al niño, cuál iba a ser su nombre. Hermanos, hay cosas que desconocemos que simplemente se deben a que no hemos conversado, a que no tenemos intimidad en la familia y no estamos trabajando en la comunicación, y eso debilitará nuestra relación familiar. Eso debilitará nuestra relación familiar. Así es que si queremos formar familias fuertes, necesitamos, iglesia, necesitamos mejorar la comunicación para que podamos preservar la armonía familiar y formar una familia sólida. Formar una familia sólida. Estamos considerando 3 elementos. Desde la semana anterior estamos considerando 3 elementos de la comunicación: el emisor, el receptor y el mensaje. Y a la luz de la palabra, hemos estado considerando específicamente acerca del emisor, de ser aquellos que dan buenos mensajes o que hablan de manera correcta, cómo podemos mejorar nuestra comunicación en la familia. Siendo mejores emisores, lo veíamos la semana anterior, y hoy vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra comunicación en familia siendo mejores receptores y dando mejores mensajes. Vamos a ver los 2 elementos faltantes de la comunicación. Así es que pensemos en ser mejores y buenos receptores, hermanos, para mejorar nuestra comunicación. Así es que si queremos mejorar nuestra comunicación y ser mejores receptores, aquí hay un primer precepto: debemos escuchar bien. Debemos aprender a escuchar. Uno de los principales problemas de la comunicación, hermanos, es que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar, y tiene que decirse así, tal cual las palabras: no sabemos escuchar, y no me estoy excluyendo. Tenemos que aprender a escuchar, que no es lo mismo que oír. No es lo mismo que oír. En muchas ocasiones, incluso, hermanos, y no me dejará mentir, tal vez tiene a alguien así en familia, o tal vez usted es ese alguien, en muchas ocasiones estamos presentes en cuerpo, pero nuestra mente se ha ido a otro lugar y ha dejado hablando a alguien solo. En el mejor de los casos, el cuerpo está presente. En muchos de los casos, se fue también el cuerpo y se quedó ahí la persona hablando sola. Y esto es un problema. Esto es un problema en la comunicación de la familia. Y es más común de lo que pensamos, hermanos. Más con el montón de ruido, de distractores que tenemos presentes hoy en los hogares. Veíamos un pequeño video, se los vamos a compartir ahí. Un reel acerca del daño que producen las pantallas en los hijos, en los niños. Pero pensaba yo en cuanto a esto, porque lanzaba una estadística, la mujer que compartía esta información, lanzaba una estadística que por lo menos en casa, a diferencia de muchos años atrás que existía una televisión para toda la familia en una casa, dice por lo menos en cada familia actual hay 3 pantallas por persona, 3 pantallas del tipo que sea.
Esos son distractores, son ruido que afecta la comunicación. Muchas veces, aunque parece haber una conversación, una pantalla está de por medio, así es que quizá el cuerpo está presente, pero la mente está dispersa, no está escuchando, está oyendo. Oyendo lo que ve en pantalla, oyendo lo que sucede en su entorno, oyendo la conversación del otro, pero no escuchando. No escuchando. ¿Cuántas veces usted ha dejado hablando a alguien solo? No nada más porque se haya ido, sino porque ahí está y quizás hasta lo está viendo de frente, pero no sabe ni qué le está diciendo. ¿O cuántas veces lo han dejado usted hablando solo? Y hermanos, si queremos ser buenos receptores, debemos aprender a escuchar. Y debemos escuchar bien. Vea lo que nos dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, verso 19. Dice la Escritura, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Hay algunos principios que vamos a aprender de esta porción de Santiago. El primer principio es, hermanos, que necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar. Alguien dijo, escuchar es un arte difícil de dominar. Estoy completamente de acuerdo hasta este punto que voy compartiendo de este autor. Ese mismo autor dice, escuchar es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar un interés intenso. Escuche bien, eso es escuchar, centrar un interés intenso en la persona que habla. Escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Esto es escuchar, hermanos. ¿Ve que no es lo mismo que oír? Hermanos, escuchar es amar al prójimo como a uno mismo. Sus preocupaciones y sus problemas son lo suficientemente importantes como para ser escuchadas. A fin de cuentas, hermanos, escuchar es un acto de amor al prójimo. Porque estamos prestando atención a sus preocupaciones, a sus problemas. Le estamos dando el valor, la importancia suficiente al escucharles, la importancia necesaria al escucharles. Escuchar, hermanos, dice otro autor, es prestar atención a lo que está sucediendo. Prestar atención a lo que está sucediendo. Escuchar es poner todo su ser en una posición capaz de responder a todo lo que al otro le preocupa y expresa verbalmente, sea lo que sea. ¿No le ha pasado, hermano, que termina alguien de decirle algo y usted se queda pensando en la mente, ¿y qué es lo que me tratas de decir? Uno, quizá el emisor, quien está dando el mensaje, no está dando un mensaje claro, también puede suceder. Pero en muchos de los casos, hermanos, estamos quizá pensando si apagamos la olla de frijoles. Estamos pensando quizás si mañana voy a ir o no voy a ir a tal o cual lugar. Estamos pensando incluso en cómo interpretar las palabras de la persona, como si fueran unas palabras místicas que no podemos entender. Especialmente cuando se trata de los hijos. El hijo diciendo, hablando y hablando, y como es una pequeña persona, una miniatura persona, no damos el valor necesario a las palabras de los pequeños. Yo creo que si hiciéramos una encuesta entre nuestros niños, en los niños de la congregación, nos sorprendería cuántos de ellos no se saben escuchados por mamá o papá. Hermanos, necesitamos prestar atención, necesitamos dominar el arte de escuchar si queremos mejorar la comunicación en nuestros hogares. Santiago, en el pasaje que acabamos de leer, nos manda a hacer todo lo contrario de lo que es natural para muchos de nosotros. Cuando algo nos molesta,
es mucho más probable que nuestra inclinación sea hablar e incluso enojarnos más que escuchar. Cuando hay un tema ya un poco, con un poco o un tanto de fricción en la familia, escuchar se vuelve mucho más difícil. Porque lo que queremos es hablar. Porque lo que queremos es defendernos. Lo que queremos es ganar. Y cuando el enojo se hace presente, lo veíamos la semana pasada, la conversación se torna difícil y a veces imposible. Y escuchar también se vuelve una tarea difícil cuando el enojo nos domina. Lo vamos a ver puntualmente en un momento más. ¿Qué pasa cuando no escuchamos a los demás? ¿Qué pasa cuando no estamos siendo capaces de escuchar al esposo, a la esposa o a los hijos en el hogar? Yo sé que el principio es aplicable incluso a nuestra relación como familia, pero pensando en las familias, ¿qué pasa cuando usted no está siendo capaz de escuchar a sus hijos? Le digan lo que le digan, hermano. Empieza desde una historia fantasiosa que aconteció en el kinder, que usted sabe que no es tan real. Pero de ahí empieza a cultivar una buena comunicación con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa. ¿Qué pasa cuando no escuchamos a los demás? Muy probablemente, hermanos, muy probablemente va a perder la confianza de esa persona. Y cuando sienta la necesidad de hablar con usted, no sentirá deseo de hacerlo. No querrá hacerlo. Porque sabe que a fin de cuentas no va a ser escuchado. Papás, ahí quizá hay un asunto que nos está dando una clave de la poca cercanía de los hijos quizá hacia ustedes. ¿Alguna vez quizá intentaron empezar a hablar y se sintieron rechazados, no escuchados y no sintieron deseo de volverse a acercar? Quizá pensaron, su esposa o su esposo, ¿qué sentido tiene dar un mensaje a alguien que no quiere escuchar? Y se alejaron y dejaron de hablar porque no se sintieron escuchados, porque no se supieron escuchados. No, sí, yo te estaba oyendo. Sí, pero no estaba prestando la atención suficiente. No estaba dando importancia a las palabras de aquel que hablaba. Estaba interrumpiendo constantemente. Y solemos decir, te escucho. Estamos allá en otra habitación. No, lo está oyendo. Y en el mejor de los casos, si usted va a nuestra casa y quiere conversar con nosotros, estando uno en la cocina y otro en la sala, el espacio está bien cortito, pero las paredes están bien gruesas, no se escucha. Apenas sí se oye algunas cosas de repente. Hemos intentado comunicarnos así con Lili y terminamos hasta molestos porque no nos entendemos nada. Y eso que Lili no habla despacito, no me estoy quejando, pero no habla despacito. Y aún así no nos entendemos. ¿Qué mejor que prestar atención a lo que se está diciendo para poder escuchar correctamente lo que el otro nos está tratando de transmitir? O de lo contrario, vamos a distanciar a la persona. Vamos a romper la comunicación. Y ese otro que intentó hablar va a decir, no tiene sentido, no me escucha, no tiene sentido que hable con él, con ella. Otro autor dice las siguientes palabras en cuanto a escuchar, hermanos. La acción de escuchar, que surge de la preocupación por el otro, construye la cercanía. Si el no escuchar nos aleja y destruye la comunicación, interrumpe la comunicación, hermanos, escuchar construye la cercanía, nos acerca, refleja amor y es un acto de gracia. Hermanos, qué tan importante es que aprendamos a escuchar. De repente la persona viene y parece que está súper molesta y pensamos que se va a armar una gran discusión porque la persona viene pero echando humo, que quiere soltar todo lo que trae, y nos sorprendería si tan solo escuchamos y no decimos nada, como incluso el ánimo y el furor de esa persona suele menguar y la situación cambia y ningún conflicto se presenta. Y aun cuando tenemos la oportunidad de responder, la misma palabra de Dios en sabiduría nos dice que la blanda respuesta calma la ira.
Una respuesta apaciguada mengúa el furor de una conversación que podría suscitarse en un conflicto enorme. Y una buena clave es escucha, escucha, primero escucha, aprende a escuchar. Si tú muestras una preocupación genuina por el otro al escuchar, vas a construir un panorama adecuado para la comunicación. Vas a acercar más que alejar. Vas a mostrarle al otro que verdaderamente hay estima, hay amor y hay preocupación por su situación. Y les vas a mostrar gracia. Si queremos ser buenos receptores, entonces, hermanos, y mejorar la comunicación en nuestras familias, entonces tenemos que hacer un alto a lo que sea que esté haciendo. Esto es un principio práctico. Tenemos que hacer un alto a lo que sea que esté haciendo y mirar de frente a la persona y prestar atención a lo que tiene que decirle. Hermano, esto es importante. Quizá usted está pensando, ay, es que me agarra ocupado, Si usted es el que quiere dar el mensaje, hay ocasiones oportunas para buscar una conversación. Pero a veces, hermano, escucha, ahora el receptor, aquel que viene a decir sus palabras, tiene una urgencia. Algo apremia en decirnos lo que tiene que decirnos. Y muchas de las ocasiones tenemos que ser sinceros, que no ponemos un alto a lo que estamos haciendo porque le damos más valor que lo que alguien nos va a venir a decir. Y esa es la verdad. Y eso es lo que va a transmitir a aquel que no es escuchado. Ay, ¿que no ves que estoy barriendo? Ahí le va a esperar la basura. Si la deja una semana, ahí va a estar la basura. El día no ha acabado. Deje la escoba, siéntese y escuche. Preste atención. Pero tengo mucho que hacer. Es más importante entonces el que hacer. Y eso está escuchando su hijo, mientras usted no le escuche. Lo que está percibiendo aquel que no es escuchado es, entonces para ti es más importante el que hacer. Para ti es más importante el trabajo. Para ti es más importante esto o aquello, o lo que sea que priorice antes que tomar un pequeño momento y escuchar a aquel que quiere hablar. Entonces, tenemos que hacer un alto a lo que sea que estemos haciendo, hermanos. Yo le aconsejo, mire de frente a la persona y preste atención a lo que tiene que decirle, a cada palabra. Preste atención. Porque entonces estamos ahí de frente, pero suena una notificación y vamos al teléfono. Es una grande tentación. Preste atención a lo que tiene que decirle. Escuche atentamente lo que tiene que comunicarle la otra persona. Esto es fundamental para cultivar, hermanos, una buena comunicación en nuestros hogares. Esto es importante. Así es que tenemos que aprender a escuchar. Ahora, un siguiente consejo es, no comience a hablar sin terminar de escuchar. No comience a hablar sin terminar de escuchar. Santiago dice que tenemos que ser tardos para hablar. Y si queremos mejorar nuestra comunicación, debemos evitar la tentación común de interrumpir lo que alguien nos está diciendo para nosotros presentar nuestros argumentos. Hermanos, a veces ni siquiera se ha terminado una frase completa y nosotros ya estamos hablando. Esto es muy común en cada uno de nosotros. Pero hermanos, esto hará creer a la otra persona que sus palabras no tienen importancia, solo importan lo que tú quieres decir. Ahora, para ser muy sinceros, no solo lo harán creer, eso es lo que verdaderamente estamos pensando cuando anteponemos nuestras palabras a lo que alguien tiene que decirnos, a las palabras de otros. Lo que estamos diciendo con eso es, no importa lo que tú digas, mira, déjame hablar a mí, esto sí tiene importancia. Hablando de padres a hijos, de adultos a niños o jóvenes, muchas veces no nos percatamos, no somos conscientes de que esto es lo que pensamos, porque ellos son escuincles, son chamacos, ¿qué van a saber? Yo tengo las palabras correctas. Hermanos, a veces los niños tienen palabras más acertadas y correctas aún que nosotros. Hay mucha razón en sus palabras en la gran mayoría de ocasiones. Sí, quizá divagan,
Sí, quizá le echan más de su cosecha a la historia. Sí, quizá algunas cosas no son tan entendibles, pero denles el valor que merecen y escúchelos. 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 Si queremos mejorar nuestra comunicación, antes que nosotros presentar cualquier argumento, antes que empezar a hablar, terminemos de escuchar. Y eso incluso nos va a librar de conflictos, hermanos. Aun cuando permanecemos en silencio frente a la persona, podemos estar interrumpiendo. ¿De qué manera? Porque estamos pensando en las palabras que queremos dar antes que escuchando con atención el mensaje. En muchas ocasiones estamos pensando en lo que nosotros queremos decir antes que escuchar lo que el otro tiene que decirnos. Es decir, ahí está la persona, hable y hable, pero yo estoy acá formulando la oración más buena para darle con todo. Estoy pensando en mis palabras y estoy pensando en lo que yo ya quiero contarle. Hermanos, no estamos escuchando ahí. Nos estamos escuchando a nosotros mismos y formulando nuestras propias oraciones y le estamos dando más valor a nuestras palabras que de aquel que nos está hablando. Alguien dijo, escuchar es una habilidad que se aprende. Y es cierto, escuchar es una habilidad que se aprende. Se puede enseñar a la mente y a los oídos a escuchar más atentamente. Disfruto mucho, por ejemplo, cuando pongo algo de música, buena música, y uso los audífonos esos que tapan toda la oreja. Y especialmente música que tiene una calidad alta en su... y entonces oye usted por un lado y por el otro y distingue todo. Y disfruto, por ejemplo, escuchar una melodía interpretada quizá por un conjunto de cuerdas o una orquesta y estar ahí descifrando, ya se escucha el violín, ya se escucha esto, ya, prestando atención al mínimo detalle. Hermanos, disfrute de una buena conversación con su esposo, con su esposa, con sus hijos y escuche con atención cada detalle de lo que le está compartiendo. Así no solo será una carga como muchas veces puede parecer que es escuchar a otro, sino se deleitará en este trabajo, en esta labor que está emprendiendo con fin de edificar a su familia y formar una familia sólida que se comunica y se comunica cada vez mejor, de una mejor manera. Aprendamos a escuchar, desarrollemos esa habilidad de poner nuestras mentes en atención y nuestro oído para oír y asimilar las palabras que se nos están dando a conocer al escuchar atentamente. Podemos disciplinarnos en esto, hermanos. Podemos disciplinarnos. Y le animo a que así sea. No comience a hablar sin terminar de escuchar. ¿Por qué, hermanos? Porque perdemos el mensaje si nuestra mente está ocupada pensando en refutar, en presentar excusas, en presentar objeciones a lo que la otra persona nos está diciendo. A veces nos sentimos acusados sin ni siquiera la intención de acusarnos. A veces nos sentimos las víctimas y ni siquiera somos víctimas. A veces nos sentimos heridos, ofendidos cuando no es la intención, porque quizá ya mal informados por mal escuchar, generamos una percepción de las palabras del otro y estamos listos para defendernos aun cuando el argumento del otro no ha terminado. Ya estamos enojados y listos para echar pleito cuando el otro no ha terminado de decirnos lo que tiene que decirnos. Vea lo que dice la palabra en Proverbios 18:13. Proverbios 18:13 nos dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿Un conflicto puede haberse evitado? ¿Un conflicto puede evitarse si antes de decir cualquier cosa escuchamos lo que el otro tiene que decirnos? Y escuchamos con atención. Según la manera en que escuchas a los demás en casa, según la manera en la que escuchas a los demás en casa, hermano, te pregunto, ¿qué tal anda la comunicación? Ya hablamos de
valga la redundancia, de hablar. Necesitamos hablar. Bueno, quizá, no, si hablamos, ahí vamos, más o menos hablamos, no estamos tan mal en hablar. ¿Cómo andamos en cuanto a escuchar? Y evalúe, según usted escucha a los demás, qué tal anda la comunicación en casa. ¿Qué tal la comunicación? Porque si queremos ser buenos receptores, hermanos, y comunicarnos mejor en el hogar, debemos aprender a escuchar a los demás sin interrumpir. Sin interrumpir, hermanos. Sin estar formulando nuestros argumentos en mente. Yo admiro las conversaciones costeñas. Casi ya soy costeño, pero no nativo. Y admiro las conversaciones costeñas. Cuando vine en mis primeras visitas con Lili aquí, yo le decía, es increíble. 10 personas reunidas y las 10 hablando al mismo tiempo y de temas diversos. Y todos entienden y se interconectan una conversación y en la otra. Eso es oír. Pero no hay atención necesaria al escuchar a los demás. Y en casa muchas veces puede ser así. Ruidos, distractores, muchas cosas, muchos gritos, mucho que decir, mucho que hablar, pero poca capacidad de escuchar a los demás, sin interrumpir, sin estar formulando nuestros propios argumentos. ¿No le ha pasado que está contando la historia a alguien y ese alguien tiene una nueva historia que contar en relación a la suya y termina dejando frustrada su historia? Se siente bien feo. Ahora, si estamos tratando de resolver algún conflicto en casa, de solucionar algo en casa, e interrumpimos la conversación del otro que está presentándonos sus palabras, las cuales son importantes y necesitan ser escuchadas, hermano, se va a romper la comunicación. Así es que tenemos que aprender a escuchar y a dejar de hablar, a no comenzar a hablar sin antes escuchar lo que el otro tiene que decirnos. Del mismo pasaje, observamos que Santiago nos dice que debemos ser tardos para la ira. Y de la misma manera que lo dijimos al ser prudentes en nuestras palabras, como emisores, como receptores, hermanos, tenemos que dominar nuestras emociones mientras escuchamos. Debemos pisar freno cuando se trata de hablar, cediendo el paso a escuchar. Pero aún más, hermanos, debemos pisar el freno y escuchar antes de que el enojo ensordezca más nuestros oídos. Porque una vez embravecidos, hermanos, se acabó el escuchar. Ya no queremos oír palabra alguna. Queremos que nos escuchen. Y así decimos, no, me va a oír. Bien bravos. Hermanos, si queremos ser buenos receptores y mejorar la comunicación en nuestra familia, necesitamos tener dominio propio sobre nuestras emociones y escuchar. Y escuchar. Porque cuando permitimos que la ira nos guíe, hacemos imposible la comunicación, tanto para dar un mensaje como para recibir un mensaje. Hay una barrera enorme cuando permitimos que la ira domine nuestra conversación. Y es muy común escuchar algo como, está la persona ya diciéndome, yo estoy escuchando, y es muy común escuchar argumentos como, estás diciendo que yo, y se cortó la comunicación, que yo soy el malo. ¿Quieres decir que yo soy el culpable? Y empezamos a poner palabras en la boca del otro. Entonces resulta que yo fui. Y cortamos la comunicación, interrumpimos lo que el otro está diciendo. Hermano, no interpretes, escucha. Ese es un grave error que cometemos, que empezamos a interpretar las palabras del otro, aún no ha acabado de presentar su argumento, y nosotros ya estamos interpretando, y en nuestra interpretación somos los malos, somos los erróneos, somos los culpables, somos los acusados. No interprete, escuche. Domine sus emociones. Si no damos el tiempo para escuchar primeramente el argumento de alguien, hermanos, corremos el riesgo de hacer un juicio premeditado, de sacar una palabra o una expresión de contexto
Y entonces malinterpretamos toda una oración y esto nos conducirá a enojo. Este es el grave peligro que corremos si no aprendemos a escuchar y empezamos a interpretar las palabras del otro y empezamos a asumir una posición en base a lo poco que hemos escuchado sin terminar de escuchar todo lo que el otro tiene que decirnos. Sacamos una palabra de contexto y la esposa le está diciendo, estaban apestosos esos frijoles. Ah, ¿me estás diciendo apestoso a mí? ¿Le ha pasado algo así? Así de absurdas son a veces nuestras conversaciones. Ah, ¿me estás diciendo que yo los dejé echar a perder? Porque sacamos de contexto una palabra, una expresión, malinterpretamos toda una oración y entonces nos enojamos. Y en ese momento, ten por seguro, querido hermano, que se interrumpió la comunicación. Se ha levantado una barrera que hará imposible una correcta conversación. Y el hijo apenas escucha unas palabras de la mamá porque está ya concentrado en su Facebook. Ah, me estás diciendo que si fue mi hermana, que no sé qué, que no está acusando a nadie, está preguntando, está conversando y ustedes tomaron solo unas palabras de la conversación, lo poco que pudieron oír y se sintieron regañados, castigados, ofendidos y bien enojados. Indignados salen azotando la puerta y se van sin querer escuchar más nada. Hermanos, se ha roto la comunicación. Hay una barrera que hará imposible una correcta conversación cuando nuestras emociones dominen y nos hagan difícil la tarea de escuchar o imposible la tarea de escuchar. Porque ahora entonces estamos antes que en un panorama adecuado para la conversación, estamos al punto de una rencilla, de un conflicto familiar, matrimonial o entre padres o hijos. Dice la Escritura en Proverbios 19:22. Proverbios 19:22. El hombre lleno de ira provoca rencillas. El hombre lleno de ira provoca rencillas. Y el hombre violento abunda en transgresiones. Si no dominamos nuestras emociones y aprendemos a escuchar sin interpretar y sacar de contexto las palabras del otro, hermanos, vamos a provocar rencilla. Y quizá incluso un comportamiento violento. Y todavía nos atrevemos a decir, es que me hiciste enojar. No, tú te enojaste porque no aprendiste a escuchar y formulaste una idea de las palabras del otro y tú decidiste que el enojo te dominara. Tú permitiste que el enojo te dominara y ahora estás provocando una rencilla porque no fuiste capaz de escuchar lo que el otro tenía que decirte. Aun si el otro parece con todas las evidencias no tener la razón, hermano, yo te animo, escucha. Hace un rato lo dije, quizá aquel no tiene el argumento correcto y viene bravo a echar pleito, pero no encuentra con quién pelear. Para pelear se ocupan dos. Si no, el otro está bien loco, peleando solillo consigo mismo y sus amigos de la cabecilla. Pero si aquel viene todo bravo, queriendo argumentar con fin de ganar, y tú aprendes y dominas el arte y escuchas, serás promotor de quizá una reconciliación antes que un conflicto. Frenarás el furor de la conversación y tu blanda respuesta calmará la ira. Pero si tú ves que viene color de rojo a platicar y tú te enciendes de colorado, no van a terminar bien las cosas. Si tú ves que viene con un palo y agarras un machete, no van a terminar bien las cosas. No te pongas a la defensiva. Aprende a escuchar. El hombre lleno de ira provoca rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Domina tus emociones y escucha con atención lo que el otro tiene que decirte. De lo contrario, vamos a terminar rompiendo la comunicación entre la familia. Padres,
Ustedes son los adultos. No se pongan al tú por tú, a echar pleito con los hijos. Porque de repente parece que así es. Y el padre está buscando ganar el argumento sobre los hijos. Aprende a escuchar. Escuche a sus hijos. Aun si los está descubriendo ya las mentiras, escuche y permita que terminen su argumento antes de empezar a hablar. Eso es un consejo sabio que vemos en la Escritura mismos, hermanos. Bien, hay mucho que aprender en cuanto a escuchar. Hay mucho que dominar en cuanto a este arte de escuchar a los demás. Empecemos por poner freno a nuestra boca y a no hablar antes de terminar de escuchar. Dominemos nuestras emociones mientras escuchamos lo que el otro dice. Sea sabio y no se apresure en interpretar una oración que aún no ha sido formulada de completo. Sea sabio y no se atreva a interpretar por una palabra o una expresión en la cual usted se quedó anclado y perdió de contexto todo lo que la otra persona estaba intentando decirle. O de lo contrario, el furor puede llenar su mente y corazón, la ira puede inundar sus pensamientos y antes que tener una conversación que edifique su familia, va a provocar rencillas que destruyan y que hieran a aquellos a quienes usted ama. Muy bien. Si queremos mejorar la comunicación en familia, hermanos, si queremos comunicarnos efectivamente, debemos comunicarnos con un propósito. Hablemos ahora del mensaje. Debemos dar buenos mensajes. Debemos comunicarnos y debemos hacerlo a través de buenos mensajes. Debemos comunicarnos para edificar. Hay un propósito que debe ser perseguido en nuestra comunicación entre familia. Debemos comunicarnos con un propósito en mente para que según ese propósito, hermanos, podamos entregar buenos mensajes, palabras correctas a aquellos que nos escuchan. Ahora, ¿qué propósito habremos de perseguir al trabajar en mejorar la comunicación de la familia? ¿Por qué es importante cuidar la manera en que hablamos y aprender a escuchar? Veamos lo que la Escritura nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, verso 29. Y vamos a extraer de esta porción algunos principios más para cerrar con este tema de la comunicación. Dice la Escritura, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que escuchan. Hermanos, ciertamente tenemos que ser conscientes que hay palabras que destruyen y palabras que edifican. Hay palabras que destruyen y palabras que edifican. Y a la luz de esto debemos evaluar nuestras palabras, nuestra conversación. Si el mensaje que usted quiere dar a los demás destruye o edifica. Pablo habla de palabras malas, corrompidas. Y la expresión más atinada en la traducción de la palabra que Pablo emplea es podrida. Pablo se refiere a aquellas sustancias animales o vegetales en descomposición que contaminan con rapidez todo lo que está en contacto con ellos. Una fruta en medio de una caja con más frutas y en estado de podrición empezará a afectar las demás. Una fruta podrida va a empezar a contaminar a las otras. Y Pablo está refiriéndose de esta manera que ninguna palabra mala salga de nosotros, ninguna palabra podrida, corrompida, ninguna palabra en estado de descomposición que contamine
con rapidez. Hermano, esa palabra mala, esa palabra podrida en la mente de Pablo es probablemente la de ese deterioro, esa putrefacción, es decir, algo que está arruinando. Así que, queridos hermanos, hay palabras que salen de nuestra boca que tienen todo el potencial de arruinar, de echar a perder o destruir la armonía familiar. Percatémonos de esto, hermanos. Hay palabras que tienen todo el potencial de echar a perder la armonía familiar. Ah, sí, serás burro. No, no lo dije con fin de ofender, es que paso a creer que no lo sepa hacer. Tiene todo el potencial de echar a perder. Eres un inútil. Tiene todo el potencial de echar a perder. Yo a tu edad. Tiene todo el potencial de echar a perder. No, esas no son palabras ofensivas. Tienen todo el potencial de echar a perder la armonía familiar. Ay, te parecerás a tu padre. Vaya pensando en palabras que solemos emplear. Y yo creo que no tendremos dificultad de diferenciar entre aquellas que edifican o destruyen. Y el fin de estas, el propósito de enunciar estas palabras es lo que describirá la razón del por qué edifica o destruye. Cuando una palabra, una expresión, una oración tiene la intención de ofender, de denigrar, de humillar, ciertamente son palabras que destruyen. Tienen el potencial de arruinar la armonía familiar, de echar a perder o destruir la armonía familiar, hermanos. Esa palabra que es expulsada de nuestra boca con ese potencial cae en ese canasto de manzanas y uvas frescas y empieza a corromper todo lo demás. Empieza a destruir la armonía familiar. No creo, hermanos, que alguno entre nosotros tenga en mente, hoy buscaré las palabras adecuadas para destruir la armonía de mi familia. No creo que sea así. Más bien creo, amados, que deseamos edificar en medio de nuestras palabras, por medio, perdón, de nuestras palabras. Yo creo que cada uno de nosotros deseamos que nuestras palabras edifiquen en nuestro hogar. Y la manera en que nos comunicamos, hermanos, las conversaciones de los creyentes deben ser apropiadas de modo que edifiquen a los que escuchan. Deben ser buenos mensajes. Le voy a pintar un panorama, no lo tengo aquí, pero vino a mi mente. Un panorama muy común en las familias cristianas después del culto dominical. Nos sentamos, comemos y la sobremesa, el postre, son los hermanos. ¿Sí viste cómo iba vestida la hermana? Ay, pero paso a creer. Oye esos cantos que... Y empieza. ¿Edifica o destruye? Alguna vez leí a un autor que la percepción de la iglesia, el amor y el aprecio por la iglesia influirá mucho de la percepción y el aprecio que los padres expresen mientras conversan después del culto acerca de la iglesia. Y hay hijos que quizá digan, no quiero ir a la iglesia. Mis papás no aprecian la iglesia, mis papás no aman la iglesia, ni siquiera le caen bien los hermanos de la iglesia. ¿Yo para qué quiero ir a la iglesia? Cuidado, hermanos. Nuestras conversaciones pueden edificar o pueden destruir. Nuestras palabras, nuestras conversaciones como creyentes, hermanos, deben ser adecuadas, las adecuadas para la edificación. Así que si queremos edificar o formar familias sólidas, hermanos, sin duda alguna que tenemos que mejorar nuestra comunicación con un propósito. No el propósito de arruinar, sino de edificar y preservar la armonía familiar. Piense sabiamente sus palabras antes de que éstas contaminen y pudran y arruinen la armonía familiar. Hermanos, realmente el problema no está necesariamente en lo que decimos, sino en el por qué lo decimos.
¿De dónde vienen esas palabras? ¿De dónde surgen esas palabras? La expresión más común es, se me salió. ¿De dónde se te salió? ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué hablamos lo que hablamos? La Escritura nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ojo, hermanos, ojo, de la abundancia del corazón habla la boca. Dicho de este modo, la luz de la Escritura cambia el corazón y cambiará el hablar. Cambie el corazón y cambiará el hablar. No le estoy hoy exhortando a que cambie su vocabulario y de manera moralista se esfuerce por hacerlo esta semana. Quiero dirigirle un precepto mayor. La Escritura dice, de la abundancia del corazón hable la boca. Entonces, yo podría simplemente decirle, deje de decir esas palabras y empiece a decir otras palabras, pero eso no sucederá si el cambio no viene del corazón. Y en verdad es que nadie puede cambiar el corazón. Nadie puede cambiar el corazón. Usted puede lavar la boca con cloro al hijo para que diga esas palabras, pero él lo que necesita es que su corazón sea limpiado y transformado. Nadie puede cambiar el corazón sino solo Cristo, hermanos. Aquel que por su espíritu y con su palabra de poder obra en el corazón de aquellos que han puesto su fe en Él para salvación y nueva vida. Es el único que puede transformar el corazón, hermanos. Y si usted está teniendo conflicto con sus palabras, yo le invito a poner su corazón en las manos de aquel que puede transformar su corazón. Y si sus hijos están expresándose y comunicándose de una manera destructiva en su hogar, clame por salvación y nueva vida para ellos. Lleve sus vidas a los pies de la cruz y pida a Cristo que tenga compasión de ellos, porque nada va a cambiar su conducta y sus palabras, sino solo un cambio que proceda del corazón mismo, donde el Evangelio ha obrado con poder, impartiendo vida eterna y vida nueva en aquel que confiesa por fe a Cristo el Señor. Un autor de nombre Paul Tripp dice lo siguiente: estoy convencido, escucha hermano, estoy convencido de que no entendemos cuán radicalmente el Evangelio puede cambiar nuestra manera en la que entendemos y resolvemos nuestros problemas de comunicación. Y él continúa diciendo, Jesús es la palabra, quien es la única esperanza para nuestras palabras. Solo en Él encontraremos victoria en nuestra propia guerra de palabras. Hermanos, quizá usted es el testimonio claro de alguien que ha esforzado y se ha esforzado y se ha esforzado. Ya no quiero decir esas palabras, ya no quiero decir esas palabras, ya no. Si usted se ha esforzado tanto por años y por años, le voy a decir un secreto. Se va a seguir esforzando por años y por años. Si usted se está esforzando. Pero si usted se rinde delante de la cruz y permite que el evangelio de poder le salve de la esclavitud del pecado y permite que el evangelio de poder le salve del pecado que le asedia día con día y rinde su corazón al único que es capaz de transformarle completamente, si usted hace eso, entonces podrá vencer esa batalla contra sus palabras, aquellas que son ofensivas, aquellas que hieren y corrompen la buena comunicación en la familia. Pero si en sus fuerzas confía y se sigue esforzando cada día, así permanecerá por el resto de su vida hasta que no se rinda ante Cristo. Hasta que no crea por fe en la palabra de verdad, la cual es capaz de transformar el más duro corazón. Así que, hermano, yo te invito a llenar tu corazón con el amor de Cristo
y que su palabra abunde en nuestros corazones para que entonces sea solo su verdad y sus palabras, las cuales son buenas y correctas para la edificación, las que puedan salir de nuestra boca. Nos tenemos que llenar nuestra mente y corazón del amor, la gracia, la misericordia y la palabra viva de Dios en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué de malo tiene la música secular? Que tiene que ver con el tema. ¿Qué de malo tiene escuchar música del mundo? Bueno, es que lo que permitimos que entre y aquello que escuchamos pervierte nuestros pensamientos, contamina nuestros corazones. No estoy generalizando en todo género musical, pero papás, ¿han prestado atención, hablando de escuchar, han prestado atención a lo que están escuchando sus hijos? Palabras vulgares, ofensivas, con, con expresiones sexuales explícitas. Ay, solo es música, hermano. Ajá. ¿Cómo le responde su hijo? ¿Cómo argumenta su hijo? ¿De dónde está aprendiendo ese nuevo vocabulario? Ay, nomás se la pasa viendo TikTok. Ajá, y ha visto el contenido y he escuchado lo que dicen, aún caricaturas, hermanos. ¿Ha visto la famosa caricatura de Peppa? ¿Y ha visto el tipo de conversación que tiene ella para con sus padres? ¿Y cómo responde hacia su padre? ¿Y cómo trata a sus padres? Para los que son un poquito menos jóvenes, había una serie televisiva de un bebé que siempre le estaba pegando con un sartén a su papá y podemos ver como inofensivas todas estas cosas, pero todas estas cosas están formando nuestra mente y corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué de las conversaciones a nuestro alrededor? Hermana estima mucho a su vecina, se lleva muy bien con su vecina, pero si cada que su vecina viene, la conversación gira en torno a chismes y malas palabras y conversaciones de doble sentido, eso va a contaminar su hogar. ¿Con qué amistades se juntan los hijos, hermanos? No lo estoy llamando a encerrarlo en una burbuja y que no conviva con nadie, pero quizás sería muy sabio y prudente excluir algunas amistades que están contaminando la mente y el corazón de los hijos y les están implantando un nuevo vocabulario. Ahora, más que todo esto, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de verdad. Y no con esto lo voy a decir y ahora sí salga bien valiente y júntese con quien júntese y escuche lo que escuche. No, sea sabio en qué permite que entre a su mente y se albergue en su corazón. Cuide el corazón de sus hijos, primeramente sembrando la palabra de verdad, instruyéndoles. Y no solo estoy hablando de que tengan que memorizar, enseñe los preceptos bíblicos. Guarden la palabra en sus mentes y corazones y que ésta inunde todo nuestro ser para que lo que salga de nuestro corazón sea producto de lo que ha sido sembrado ahí. Y esperemos, hermanos, que eso que ha sido sembrado sea la palabra viva y eficaz de Dios, que es útil para todo aspecto de vida y fe en nosotros. Hermanos, llena tu corazón del amor de Cristo, de su palabra y que esto abunde en tu corazón. No olvides que tus palabras tienen poder. En un sentido correcto, tus palabras tienen poder, ya sea para destruir o para edificar. La Escritura nos enseña que lo que digamos debe edificar a nuestros oyentes, hermanos, y no arruinarlos. Cuidado, hermano, que quizás su hijo piensa que no es bueno para la escuela porque desde que empezó la escuela usted se ha hecho cargo de afirmarle que no es bueno para la escuela, porque es burro, porque ¿qué vas a poder? Porque, ay, yo ya hubiera hecho, yo ya hubiera sacado, yo ya hubiera... Cuidado, hermanos, con que nosotros estemos arruinando la armonía de nuestras familias con nuestras conversaciones corrompidas.
Nuestras palabras deben edificar la armonía de nuestras familias y no destruirlas. El estima muchas veces de los hijos, hermanos, es destruido por las palabras inapropiadas de los padres. Tantas veces le ha dicho fea que ella está convencida que es una fea. Tantas veces le ha dicho, mire esa pancita, que ella está convencida de que un trastorno alimenticio es su mejor salida. Tantas veces le ha hecho saber lo perdedor que parece ser su hijo, que él está convencido que es un perdedor que no logrará nada. Y así muchos ejemplos más podrían ilustrar la manera, hermanos, en la que corrompemos con nuestras conversaciones la buena armonía de la familia. Edifique, hermano, y no destruya. Y tengo que incluirme en esto, hermanos. De repente nuestros juegos y burlas parecen inofensivos, pero no nos percatamos del daño que producen en otros. Y tenemos que ser sabios en lo que decimos y hacemos para con nuestros hijos o hijos también. Tienen una participación importante en la edificación de la familia, jovencitos, jovencitas. Sus palabras pueden contribuir a la buena armonía de la familia o pueden destruirla. Ustedes se ven los rebeldes, igual que su amiga aquella que le dice a su mamá y ay, se ve bien chida, pero vas a destruir a tu familia si sigues adoptando esa actitud. Y yo sé que te duele en el corazón cuando ves que has ofendido, pero aún así quieres seguir en esa actitud porque eres rebelde. Tanto les decimos a los adolescentes que son problemáticos y es una etapa tan difícil que ellos se la creen y viven haciendo problemas y siendo rebeldes. No, hermanos, un adolescente confiando por la gracia de Dios en Cristo Jesús como Señor y apoderándose de las verdades del Evangelio en su corazón, puede lidiar con esa rebeldía y esas dificultades en esa transición, no solo física, hormonal, sino incluso espiritual, anímica, tomado por la fe en el Evangelio de poder. No todos los adolescentes tienen que ser así. No es un común que tiene que ser aceptado. El Evangelio también transforma a nuestros adolescentes. Chicos, chicas, el Evangelio puede transformar esa actitud rebelde que está contrariando en todo momento, ofendiendo, insultando y llevando conflicto en el hogar. Van a destruir su hogar, van a afectar sus relaciones. Abandonen esa actitud y corran al Evangelio y permitan que el Señor transforme sus corazones. Nuestras palabras deben ministrar gracia y ayudar a otros a acercarse más a Cristo antes que alejarlos. Yo les pregunto, padres, ¿sus palabras están ministrando gracia a sus hijos? ¿Les están ayudando a acercarse a Cristo o todo lo contrario? Qué triste los hogares donde hay hijos que no quieren saber nada del Evangelio por razón del testimonio de sus padres. Cuidado, hermanos, que sus palabras impartan gracia y ayuden a otros a acercarse a Cristo. Las palabras que enunciemos, los mensajes que proclamemos, hermanos, deben impartir gracia al corazón de nuestra familia. Yo le pregunto, ¿es tu boca un medio de gracia? ¿Estás edificando con tus palabras o estás destruyendo? ¿Estás fortaleciendo la fe de tu familia con las palabras que escuchan de tu boca? ¿Están tus palabras impartiendo gracia al corazón de tu familia, de tus hijos, de tus padres? Jóvenes también pueden impartir gracia. Especialmente jovencitos, si ustedes tienen padres que no han creído el Evangelio, sus palabras pueden ser de mucha bendición para con sus padres, o lo contrario. Sus padres pueden hallar gracia que les atraiga a Cristo mientras sus palabras son congruentes con el Evangelio que dicen conocer y creer y proclamar, o todo lo contrario. Sus palabras pueden distanciar a alguien que a la fe no ha venido. Y en nuestra condición corrupta y de pecado, no venimos a Cristo y cualquier excusa nos parece perfecta. Y esa excusa pueden ser nuestras palabras, hermanos. Cuidado con ser de tropiezo para alguien más.
El lenguaje que sale del corazón, hermanos, alguien dijo, el lenguaje que sale del corazón y que no espere en la voluntad de Dios, no impartirá gracia a quienes oyen. Y quiero cerrar con estas últimas palabras que el pastor John Piper dijo en relación a esto. ¿Cómo puede su boca ser un medio de gracia para otros cuando espera en la gracia de Dios, cuando no espera la gracia de Dios para sí mismo? Es de un corazón desesperado y de desaliento y frustración, rabia, amargura y resentimiento de donde todo lenguaje corrompido e hiriente sale. Me hizo pensar en una ilustración pequeña que veía, quiero compartirla rápido con ustedes. Un padre y una hija salieron a caminar y mientras caminaban se detuvieron sobre un sendero y el padre le dijo, ¿qué escuchas? Y entre todo lo que ella escuchó, dijo esto y aquello, y el padre concretamente, y ella dijo, y una carreta. A lo que el padre argumentó y dijo, una carreta vacía. La hija dijo, ¿cómo puedes decir que es una carreta vacía si aún ni siquiera la hemos visto? Cuando la carreta se acercó y ellos lo vieron y comprobaron que era una carreta vacía, el padre le dijo, porque una carreta vacía se escucha más que si tuviera algo dentro de sí. Hermanos, muchas veces esa rabia, esa amargura, esa frustración que expresamos con nuestras palabras no es más que sinónimo de un vacío en nuestros corazones. Hace tanto ruido porque hay un vacío profundo. Pero si como creyentes, hermanos, nos detenemos y pensamos por un momento que Cristo murió por nuestros pecados, que Dios ha prometido trabajar sobre todas las cosas para nuestro bien, que Él nos ha dado su propio Espíritu Santo con el propósito específico de llenarnos y sellarnos y guardarnos para el día de la redención. Entonces, hermanos, seguramente una esperanza cierta y profunda será la raíz de su vida. Y hacia arriba, a través de esa raíz, lo que va a fluir es, hermanos, gracia. Por la savia de cada rama fluirá gracia y de las ramas de su vida saldrá el fruto de una completa nueva forma de hablar. Hermanos, la pregunta para su boca no es únicamente la cuestión moral de ¿estoy evitando las palabras sucias? Sino también la pregunta cristiana, ¿estoy contribuyendo a la fe de otros con lo que digo? ¿Es mi boca un medio de gracia? ¿Estoy asustado, ansioso y molesto con mi vida? ¿O estoy lleno y rebosando con la esperanza de que el Espíritu de Dios me mantendrá seguro para el día de la redención? Hermanos, a veces la manera en la que hablamos manifiesta más desesperanza que la del propio mundo, llena de temores. Yo lo llamo de una manera muy, muy simple, como si todo nos apestara en la vida. ¿Qué tal tu día? Calorón, puro gruñir, puro gruñir. Hermanos, ese descontento no da la gloria a Dios, porque nos aleja de la gratitud y nos siembra en la ingratitud y produce amargura y rencores y odios que saldrán de nuestras bocas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si el Evangelio de verdad, con todo y sus riquezas, esas riquezas espirituales que han sido destinadas para aquellos que por gracia hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, si la esperanza de gloria del Evangelio aguarda en nuestros corazones, hermanos, aun si nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, el apóstol Pablo, el Señor me recogerá. El apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 4, en esa misma actitud, aún en escasez y aún en abundancia, y teniendo o no teniendo, él dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto no puede surgir y salir de la boca de un corazón que está lleno de amargura, de rencor, de odio y de desprecio, sino solamente de un corazón que está lleno de las verdades gloriosas y esperanzas inagotables del Evangelio en nosotros.
Si queremos formar familias sólidas, hermanos, necesitamos entonces mejorar la comunicación para mantener la armonía en la familia y formar así una familia sólida. Porque la falta de comunicación, hermanos, recuerde que será la causa de muchos problemas en nuestra familia. Ahora hemos visto algunos elementos ya de cómo comunicarnos mejor. Y Dios será glorificado, hermanos, cuando de un corazón transformado por la gracia redentora de Cristo, del buen tesoro del corazón, saque lo bueno. Y además, su familia será grandemente bendecida por aquel fruto agradable que de nuestro corazón brote. Así que, si queremos mejorar nuestra familia, hermanos, y edificar con un fundamento sólido, fuerte, inamovible, aprendamos a escuchar. Algunas aplicaciones prácticas, implicaciones prácticas de lo que hoy hemos escuchado. Aprendamos a escuchar. No importa quién sea que hable en casa, en la familia, hermano. Aprende a escuchar. Desde el más pequeño hasta el mayor merecen ser escuchados en casa. Por favor, hermanos, tome en cuenta esto. Desde el más pequeño hasta el mayor merecen ser escuchados en casa. Si la conversación gira hacia un conflicto, si se torna peligroso, hermano, pida a Dios paciencia, pida amor, pida dominio propio para que sus emociones no le controlen mientras pone atención a lo que los demás están hablando. No olvide, hermano, que la manera en que comunica puede destruir o puede edificar. Por lo tanto, llene su corazón de la palabra. Llene su corazón del amor y la gracia del Señor para que tu boca hable palabras que edifiquen en su hogar, que impartan gracia al corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres. Hacer todo lo contrario perjudicará no solo la comunicación, la armonía en el hogar, las relaciones, y no solo en el hogar, sino con los vecinos, con la iglesia, en la sociedad en la que te encuentres, en el trabajo, en la escuela y en todo lugar. Una persona rencillosa, una persona conflictiva, no saldrá bien en ningún lugar que se encuentre. Una persona que no sea capaz de comunicarse efectivamente, que no sepa escuchar y que no sepa conversar de una manera adecuada, hermanos, irrumpirá en la conversación de cualquier entorno en el que se encuentre. Así es que la casa es un buen lugar para cultivar esta relación y seremos bendecidos si así hacemos, hermanos. Así es que hay mucho que hacer en cuanto a esto. Yo sé que no es un tema fácil, yo sé que hay 1001 pretextos que presentar ante nuestras necias y burdas conversaciones, las cuales no edifican. Pero para bien de nuestras familias y para gloria del Señor, hermanos, mejoremos nuestra comunicación. Mejoremos nuestra comunicación.